¿Les ha pasado que el lavaplatos se llena con nada? Bueno, a mí me pasa todos los días y estoy hasta aquí. Pero hoy voy a resolver el problema. Vamos a cambiar este lavaplatos chico por uno moderno con mucho más espacio y unos accesorios increíbles. Y lo mejor de todo, sin obra, no vamos a romper nada. Vamos a instalar el lavaplatos nuevo, pero primero tenemos que sacar todo esto de aquí, desmontar el lavaplatos viejo y lo primero que hay que hacer es cortar el agua. Con esto despejado entonces nos metemos aquí abajo. Vamos a soltar el sifón, siempre pongo una cubeta para recibir el agua y también vamos a soltar lo flexible, así que con esto nos ahorramos de que se nos moje la parte de abajo de la cocina. Ya tenemos todo suelto abajo, entonces desmontamos el lavaplatos chico, pero para eso vamos a cortar la silicona que lo mantiene pegado a la cubierta. Adiós lavaplatos chico entonces, ahora traemos el nuevo y hacemos los ajustes necesarios para que quede perfecto. Entra casi bien, salvo que aquí tengo que hacer un calado como de 1 o 2 centímetros para que entre bien esta parte de acá y aquí este agujero me tinca que va a quedar una parte sobre el borde. Voy a marcar con un lápiz, pero como esta cubierta es muy oscura, lo más probable es que no se note la marca. Les voy a dar un dato. Ponga masking, ponga cinta de enmascarar ahí y va a poder marcar y siempre se va a ver. Esto es madera aglomerada, así que podemos cortarla con una sierra caladora. Aquí tenemos la marca y obvio que tiene que usar siempre los elementos de seguridad, guantes y estas gafas de seguridad. Y un dato, entra a Jun.cl y descarga un PDF con todo el paso a paso de este proyecto. Es muy práctico. Esto es madera aglomerada, muy fácil cortarlo con esto, pero si tu cubierta es de mármol, granito o de cuarzo, te recomiendo llamar a un especialista o si no, usar la herramienta adecuada, que es distinto a esto. Quedó perfecto, salvo que tengo que cortar aquí un pedacito de la madera aglomerada para que entre bien el artefacto, que es un sifón para lavar copas. Lo sacamos y terminamos de hacer los cortes necesarios. Eso se llama los ajustes finos. Ahí está, entra perfecto. Entonces ahora vamos a vestir el lavaplatos, vamos a poner la grifería que trae porque quiero ver cómo caen los flexibles hacia abajo y ver si tenemos que hacer alguna preparación antes. Y para fijarlo, ya sabe usted, silicona, baño y cocina que tenga antihongos. Nótese que pusimos cinta de enmascarar en todo el borde del lavaplatos, así echamos silicona donde hay que echar nomás. Por aquí encima se ve fantástico, quedó todo ordenadito, tiene un lavador de copas, tiene una válvula para el agua que bota agua por aquí también y bota agua por acá, qué sé yo, es maravilloso. Ahora vamos a hacer todas las conexiones de abajo y asegurarnos que el agua salga por donde tiene que salir. Bien, ahí quedó todo bien puesto, bien apretado. Esperemos que no haya fugas de agua, solo nos queda dar el agua y ver cómo funciona esto aquí arriba. El agua está saliendo bien, por lo menos. Y acá abajo no hay ninguna gotera. No gotea el desagüe, ni el agua caliente ni el agua fría, así que estamos perfectos. Bueno, instalamos un súper buen lavaplatos porque tiene unos accesorios increíbles. Por ejemplo, permite tener esta tabla para cortar aquí e ir lavando de inmediato lo que uno necesita cuando uno está preparando la comida. Después tiene este recipiente donde uno puede enjuagar, ¿no es cierto? Y de repente echar a remojar aquí. Uno que va cortando las papas, las deja ahí con agua y después saca el tapón y le bote el agua. Si quiero lavar fruta, lavar verdura, tiene este regador de acá que lo encuentro increíble. Miren,
y uno lava aquí la verdura, la lechuga por ejemplo, espinacas, qué sé yo, y se va yendo todo el agua de un viaje. Otro accesorio muy entretenido y súper útil es este lavacopas. Uno carga ahí y permite ir lavando las copas con toda facilidad. ¿Ven? Y las pone aquí. Y finalmente, este grifo extensible que me permite limpiar bien acá o hacer algún lavado especial por acá. Ahora, se acabaron los tiempos de que eso que no cabía una cuchara más en el lavaplato. Todo eso solucionado. Como siempre, en la descripción hay un link donde tú puedes ingresar ahí y encontrar todos los materiales que se usaron acá. Suscríbete, activa la campanita, hay mucho contenido que te va a servir mucho y muy interesante. ¿Dónde encontrar todo esto? Las cosas para tu hogar en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.